Hay personas que logran integrarse perfectamente en la vida de los demás. Personas que parecen confiables, que sonríen, que saludan, que trabajan, que viven como cualquier otro. Personas que tienen vecinos, amigos, rutinas normales. Y precisamente por eso, nunca levantarían sospechas. Porque cuando pensamos en alguien peligroso, imaginamos algo diferente, algo evidente, algo que se pueda reconocer. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque a veces, el verdadero peligro no se oculta en la oscuridad, se esconde, a plena vista, y cuando finalmente alguien lo descubre, ya es demasiado tarde. Diciembre de 1978. El invierno cubría las calles de Illinois con un frío intenso. Era una noche aparentemente normal. Un adolescente de 15 años, llamado Robert Payest, estaba terminando su turno en una farmacia. Era un chico común, responsable, tranquilo, tenía planes, metas, una vida por delante. Esa noche, alguien le habló de una oportunidad de trabajo. Algo sencillo, algo rápido. Solo tenía que ir a hablar con un hombre que parecía confiable, un hombre con negocios, con reputación, con una imagen respetable. Robert aceptó, salió del lugar y desapareció. Nadie volvió a verlo. En cuestión de horas, su familia empezó a preocuparse. Algo no estaba bien. La policía inició una búsqueda, y todas las pistas llevaban al mismo lugar. Una casa común. Pero había algo extraño, un olor persistente, difícil de ignorar, algo que no encajaba con la imagen del hombre que vivía allí. Cuando los investigadores comenzaron a observar más de cerca, se dieron cuenta de algo inquietante. Este no era un caso aislado. Había más desapariciones, más jóvenes, más historias sin resolver, y todas parecían conectarse. El hombre detrás de esa casa era alguien que nadie habría señalado, alguien que incluso hacía reír a los niños, porque ese hombre era John Wayne Gacy. Para entender cómo algo así pudo ocurrir, hay que empezar por entender quién era él. Al menos, en apariencia, John Wayne Gacy no encajaba con la imagen típica de un criminal. No era alguien aislado, no era alguien extraño, era todo lo contrario. Era sociable, era carismático, tenía una empresa de construcción, donde contrataba jóvenes para trabajar, tenía estabilidad económica, tenía una casa, un vecindario tranquilo, una vida aparentemente organizada, participaba en política local, se relacionaba con figuras importantes, sabía cómo proyectar confianza. Y eso era precisamente lo más peligroso, porque la confianza abre puertas, y una vez que alguien confía en ti, deja de cuestionar. Sus vecinos lo describían como alguien amable, incluso generoso. Nadie hablaba mal de él. Nadie tenía razones para sospechar. Y sin embargo, había detalles, pequeñas cosas, que no encajaban del todo, pero eran fáciles de ignorar, porque cuando alguien parece normal, nuestra mente prefiere creer que lo es. Pero hay un elemento en esta historia que la hace aún más inquietante, algo que rompe completamente con la lógica. John Wayne Gacy se vestía como payaso, no como un disfraz ocasional, sino como parte de una identidad. Pogo el payaso. Así lo conocían en eventos comunitarios. Visitaba hospitales, animaba fiestas, hacía reír a los niños. Y esto genera una contradicción difícil de ignorar, porque el payaso es un símbolo de alegría, de confianza, de cercanía, pero en este caso, ese símbolo
Ocultaba algo completamente distinto. El maquillaje cubre el rostro. Oculta expresiones. Esconde emociones. Y en su caso, eso no era solo parte del personaje. Era una extensión de lo que realmente era. Una máscara. Dentro de otra máscara. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer patrones. Jóvenes que desaparecían. Sin explicación. Sin dejar rastro. Al principio, nadie conectaba los casos. Parecían incidentes aislados. Historias separadas. Pero había algo en común. Algunos de ellos habían sido vistos por última vez, cerca de él. Y aún así, no era suficiente, porque nadie quería creerlo. Nadie quería aceptar que alguien así pudiera estar involucrado. Hay algo que resulta especialmente inquietante en este caso, y no es solo lo que hizo, sino cómo logró ocultarlo durante tanto tiempo. Porque John Wayne Gacy no vivía escondido. No era un hombre aislado del mundo. Vivía rodeado de personas. Hablaba con sus vecinos. Saludaba cada mañana. Tenía empleados. Tenía amigos. Y aún así, nadie vio lo que realmente estaba ocurriendo. Durante el día, su vida era completamente normal. Se levantaba. Organizaba su trabajo. Hablaba con clientes, hacía llamadas, era funcional, predecible, incluso confiable. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba, no de forma evidente, no de una manera que alguien pudiera notar fácilmente. Era un cambio silencioso, como si una parte de él simplemente tomara el control. Y ese es el punto más perturbador. No estamos hablando de dos personas diferentes. Era la misma persona, viviendo dos realidades completamente opuestas. Y en medio de esa doble vida, estaba su casa, un lugar que, desde afuera, parecía completamente normal, pero que en realidad, ocultaba algo que nadie podía imaginar. Porque mientras el mundo veía a un hombre respetable, dentro de esas paredes, la realidad era otra, una realidad construida sobre el silencio, sobre la manipulación, y sobre algo mucho más oscuro, que nadie estaba preparado para descubrir. La desaparición de Robert Paist fue el punto de quiebre. A diferencia de otros casos, esta vez había algo distinto. Había un testigo, alguien que había visto a Robert, hablando con un hombre específico. Y ese hombre tenía nombre: John Wayne Gacy. La policía decidió investigarlo. Al principio, todo parecía encajar con su imagen pública. Era cooperativo, respondía preguntas, no mostraba nerviosismo evidente, pero había algo que no terminaba de convencer. Algo en su comportamiento, algo en los detalles. Entonces decidieron observar más de cerca. Vigilar la casa, seguir sus movimientos. Y fue entonces cuando comenzaron a notar inconsistencias, versiones que cambiaban, respuestas que no coincidían. Y sobre todo, una sensación constante de que algo no estaba bien. Finalmente, obtuvieron una orden para registrar la casa. Una casa que, desde afuera, no tenía nada de especial. Pero desde el momento en que entraron, algo cambió. El ambiente era pesado. Había un olor, difícil de ignorar. No era normal. Y a medida que avanzaban, esa sensación se hacía más fuerte. No sabían exactamente qué estaban buscando, pero sabían que estaban cerca de algo importante, algo que cambiaría todo. Lo que encontraron no fue inmediato. No estaba a simple vista. Estaba oculto, escondido, bajo la superficie, literalmente, bajo el suelo de la casa, en un espacio que, durante años, había pasado completamente desapercibido, un lugar que nadie cuestionó,
Un lugar que parecía irrelevante, pero que en realidad guardaba la respuesta a todo. A medida que los investigadores profundizaban, la magnitud de lo que estaban descubriendo se volvía cada vez más difícil de procesar. No era un solo caso, no era un error aislado, era algo mucho más grande, algo sistemático, algo que había ocurrido durante años, sin que nadie lo notara. Y en ese momento, todo encajó: las desapariciones, las sospechas, los detalles ignorados. Todo llevaba al mismo lugar, todo llevaba a él. Y la imagen del hombre respetable desapareció por completo. Lo que quedaba era la realidad, una realidad que nadie quería enfrentar. La noticia se expandió rápidamente, y con ella llegó el impacto. Vecinos, amigos, personas que lo conocían, no podían creerlo. No tenía sentido. ¿Cómo era posible que alguien así hubiera vivido entre ellos? ¿Cómo nadie lo vio? ¿Cómo nadie sospechó? Y esa es la parte más inquietante, porque la respuesta es más simple de lo que parece. No lo vieron, porque no esperaban verlo, porque la imagen que tenían de él no coincidía con la realidad. Y cuando la realidad finalmente apareció, ya era demasiado tarde. A medida que la investigación avanzaba, la magnitud de lo ocurrido empezó a tomar forma. Lo que al principio parecía un solo caso, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Dentro de la casa, los investigadores encontraron evidencias que conectaban múltiples desapariciones, objetos personales, ropa, detalles que no dejaban dudas de que no se trataba de una sola víctima. Pero el descubrimiento más impactante estaba en un lugar que durante años había pasado desapercibido. Debajo de la casa, en un espacio reducido, oculto, fuera de la vista de cualquiera. Fue allí donde los investigadores comenzaron a encontrar la evidencia más contundente. Y con cada nuevo hallazgo, la cifra crecía, uno tras otro. Casos que durante años habían quedado sin resolver, finalmente encontraban una conexión. Cuando el proceso terminó, la cifra total fue clara: 33 víctimas, 33 jóvenes, cuyas historias habían quedado inconclusas, y que ahora, finalmente tenían una respuesta. La noticia conmocionó al país, no solo por el número, sino por la forma en que todo había permanecido oculto durante tanto tiempo. Durante la investigación, John Wayne Gacy terminó confesando gran parte de los hechos. Sus declaraciones ayudaron a reconstruir lo ocurrido durante años, y confirmaron lo que ya era evidente: había llevado una doble vida, mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. El caso llegó a juicio. Y durante ese proceso, la defensa intentó argumentar que no estaba en pleno control de sus acciones, pero las pruebas eran demasiado contundentes. La evidencia, los testimonios, la magnitud del caso, todo apuntaba en una sola dirección. Finalmente, el veredicto fue claro: culpable. Fue condenado por múltiples cargos y recibió una sentencia que reflejaba la gravedad de lo ocurrido: pena de muerte. Durante años, permaneció en prisión mientras avanzaban los procesos legales, apelaciones, intentos por cambiar el resultado, pero nada fue suficiente. El 10 de mayo de 1994, la sentencia finalmente se llevó a cabo. Con eso, terminaba la vida de uno de los casos más impactantes en la historia criminal. Pero incluso después de su muerte, las preguntas permanecieron. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo nadie lo detuvo antes? ¿Cómo alguien pudo mantener una vida aparentemente normal, mientras ocultaba algo así durante años? Y tal vez, la pregunta más inquietante de todas: ¿podría volver a pasar? Al final,
Este caso no solo trata sobre lo que ocurrió, trata sobre algo mucho más profundo, sobre la capacidad de una persona para ocultar quién es realmente, sobre lo fácil que es confiar en la apariencia y sobre lo difícil que es aceptar que el peligro no siempre se ve como esperamos, porque a veces no tiene una cara aterradora, no se esconde en la oscuridad, no llama la atención. A veces vive en una casa común, en una calle normal, rodeado de personas que jamás imaginarían la verdad. Y eso es lo que realmente da miedo, no lo desconocido, sino descubrir que lo que creía seguro nunca lo fue, que lo que parecía normal ocultaba algo completamente distinto, y que a veces el peligro vive justo al lado. Mente criminal.